It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. El 4 de julio ha llegado y se ha ido, y el teatro de distracción masiva de las elecciones ahora sigue su curso, y continuará a ser utilizado para polarizar y dividir a las poblaciones, cegándolas a las convergentes catástrofes que se ciernen sobre todos nosotros. Pregunta: ¿acaso ondear ciegamente las banderitas? ¿Acaso la ciega fe en las acciones de un verificablemente criminal gobierno nos va a salvar de lo que está teniendo lugar? Consideren esta cita por parte de un previo miembro del Departamento de Estado. William Blum dijo esto: sin importar cuán paranoico o proclive a ver conspiraciones que seas, lo que realmente está haciendo el gobierno es peor de lo que te puedes imaginar. Con relación a la guerra y a la glorificación de esta, consideren esta cita. Por supuesto que la guerra y las grandes organizaciones militares son las mayores fuentes de violencia del mundo. Ya sea su propósito defensivo u ofensivo, estas poderosas organizaciones existen con el exclusivo propósito de matar seres humanos. Deberíamos pensar cuidadosamente sobre la realidad de la guerra. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados para considerar al combate militar como algo excitante y decoroso. Una oportunidad para que los hombres prueben sus habilidades y coraje. Como los ejércitos son legales, tenemos la sensación de que la guerra es aceptable. En general, nadie siente que la guerra sea criminal o que aceptarla sea una actitud criminal. Pero de hecho, se nos ha lavado el cerebro. La guerra no es ni decorosa ni atractiva, es monstruosa. Su verdadera naturaleza consiste de tragedia y sufrimiento. Esto es de Tenzin Gyatso, el corriente Dalai Lama. ¿De qué se trata verdaderamente el 4 de julio? ¿Cuál es el estado de la biosfera de la cual todas nuestras vidas dependen? ¿Y de qué forma estos dos temas están completamente conectados? ¿Cuánto tiempo le queda a la especie humana de no haber una completa corrección en el rumbo presente? Síganme a lo largo de esta transmisión con los últimos y graves informes. Y para aquellos que ya están completamente comprometidos en esta batalla épica por el bien mayor, esta batalla épica por dar la voz de alarma, mi más profunda gratitud para con ustedes. Continuemos con nuestros esfuerzos colectivos por despertar a las masas y cambiar de dirección. Les habla Dane Wigington. Están escuchando la transmisión número 204 de la hora de alerta global de noticias del 6 de julio del 2019. Noticias que la mayoría no quiere escuchar, pero a las que debemos enfrentar si es que vamos a tener alguna clase de posibilidad de cambiar de rumbo. Esta transmisión de noticias, libre de anuncios comerciales, es provista para ustedes por geoengineeringwatch.org y pagada por geoengineeringwatch.org. Este programa es transmitido en el norte de California en las frecuencias de 1670 AM, 104.9 FM y 105.7 FM, sábados por la mañana de 6 a 7, domingos por la mañana a la misma hora. También es retransmitido en la costa este por la cadena de noticias PRN los miércoles a las 2 de la tarde hora del este. Grabaciones anteriores de este programa pueden ser encontradas en geoengineeringwatch.org, también en español. Los últimos materiales de Geoengineering Watch para despertar la conciencia del público pueden ser pedidos desde la página web de geoengineeringwatch.org por nuestro costo aproximado de producción y envío. También pueden encontrar mucho material informativo en Orchard Nutrition, en Reading, incluyendo copias comerciales del documental sobre el 11 de septiembre, realizado por arquitectos e ingenieros por la verdad. Una impactante exposición de lo que verdaderamente sucedió el 11 de septiembre y de lo que no se nos ha dicho. Unos 3.000 expertos y científicos con las mejores credenciales nacionales e internacionales. Y quien sea que esté ondeando su banderita y no tenga el coraje de mirar este informe, no está siendo patriota, está optando por una voluntaria ceguera.
Pueden encontrar copias gratuitas dejadas por geoengineeringwatch.org en Orchard Nutrition. Tengan el coraje de enfrentarse a la verdad. Otra forma de ayudar a dar la voz de alarma es asistir a los eventos de GemFair. GemFair es un aliado extremadamente dedicado en la lucha por exponer y detener a la ingeniería del clima. Visiten dentro de la feria el puesto de geoengineeringwatch.org, donde tenemos materiales gratuitos para despertar la conciencia en los demás. Provéanse de estos y ayúdennos en este crítico esfuerzo por despertar a las masas. También pueden visitar la página principal de GemFair para averiguar dónde serán sus próximos eventos. Esta semana es en Eugene, Oregon. La semana próxima es en Portland, Oregon, del 12 al 14 de julio, en el Centro de Convenciones de Oregon. La semana siguiente es en San Rafael, California, del 19 al 21 de julio, en la sala de exhibiciones del Centro de la Marina. Si están cerca de estas áreas, por favor acérquense, muestren su apoyo, obtengan materiales gratuitos y ayúdennos a dar la voz de alarma. Pasemos a los titulares. Actualización de lo que sucede con la floreciente economía en un planeta moribundo. ¿Cómo le va en realidad a la economía? No tan bien. Primer titular. Olvídense del G20. La recesión global en las manufacturas está aquí. Siguiente titular. Índice global de manufacturas PMI de JP Morgan cae a sus menores registros en 7 años debido a caída en la demanda. Estos son tan solo algunos ejemplos. El paradigma que hemos conocido no puede ser sostenido en un planeta moribundo. Otro titular. Malos pronósticos de ganancias se ponen peores con cada semana que pasa. Esto es en los Estados Unidos. Más del 80% de las compañías han recortado su previsión de ganancias. Otro titular. Caen por segundo mes consecutivo nuevas órdenes por productos hechos en Estados Unidos. Otro titular. Estados Unidos versus China. De guerra tarifaria a guerra económica. China parece ser la ganadora. Otro titular. También sobre China. Tornado causa estragos en Ciudad de China. Mata a 6 y afecta a 9.000. Evento muy raro en esa parte del planeta. ¿Quién sabe a qué puntos se conecta esto? Tornado en Dakota del Sur queda virtualmente quieto durante 30 minutos. Otra interesante anomalía. Otro titular. Científicos alemanes dan la voz de alarma por extinción en masa de los insectos. Ya era hora por parte de los académicos. Ya he cubierto esta historia. Los académicos la han estado cubriendo durante el último año. geoengineeringwatch.org la ha estado cubriendo durante los últimos 10 años. 10 años. ¿Por qué le ha llevado tanto tiempo a los académicos admitir la verdad? Acerca de los terremotos en el sur de California. Consideren este informe que fue publicado en el Times of San Diego una semana antes del terremoto en el sur de California. Este es el titular. Condado pone a prueba alerta por terremotos este jueves a las 11 de la mañana mediante envío de mensajes de texto. De este informe, la Oficina del Servicio de Emergencia de la Gobernación y el Servicio de Relevamiento Geológico de los Estados Unidos pondrán a prueba el martes un sistema de alerta inalámbrico para celulares a lo largo del condado de San Diego. Esto fue una semana antes de que estos terremotos tengan lugar. Pregunta, ¿es esto tan solo una coincidencia? Tal vez. Con seguridad, la expansión térmica de la corteza terrestre es un factor a tener en cuenta, a medida que el calentamiento del planeta continúa a acelerarse. Pero hay otros factores, los que deberían ser investigados. Busquen este informe. ¿Están siendo utilizadas poderosas microondas como armas de destrucción masiva? Y también vean este documental, HAARP, Agujeros en los cielos, subtitulado en español en BitChute. Y para los que no saben lo que sucede cuando se emiten transmisiones masivamente poderosas dentro de los estratos de la Tierra, ¿qué sucede cuando se pone algo dentro de un microondas durante largo rato, especialmente si tiene agua dentro? Explota. Busquen ese informe y comiencen a conectar los puntos acerca de esto. Si piensan que ese escenario no es científicamente posible, piénsenlo de nuevo, hagan una investigación objetiva. Al acelerarse el colapso social y el de la biosfera, la desesperación de la estructura de poder va a acelerarse junto con este. Teniendo esto presente, este titular. Inglaterra captura barco petrolero de Irán.
una acción de inimaginable agresión por parte del Reino Unido, el principal aliado de Estados Unidos, el que al igual que el complejo militar industrial de Estados Unidos, está completamente lanzado en la búsqueda por iniciar un conflicto global final. Es la última carta que les queda para jugar en un moribundo planeta. Eso es lo que las maquinarias militares industriales hacen, y los dementes que están a cargo de esas maquinarias. Pero no podrían hacer lo que hacen sin la cooperación voluntaria de la mayoría dentro de las sociedades, ni sin la de todos sus miembros militares, los que siguen ciegamente sus órdenes. Y una vez más, eso no es patriotismo, eso es tiranía. Seguir ciegamente órdenes inmorales es tiranía. Venezuela, debido a sus inmensas reservas de petróleo, también continuará a ser un blanco para el cada vez más desesperado imperio de los Estados Unidos. Pero recuerden que el colapso de la biosfera es lo más importante en la ecuación. ¿Cuál es la dirección del complejo militar industrial? Expandirse en secreto, como un cáncer maligno. Consideren este reciente informe. Proveedor de partes para aviones de Kansas está incrementando sus ventas gracias a proyectos militares secretos. El informe dice así: un fabricante de larga data de partes de aviones, Spirit Aerosystems, está encontrando nuevos pedidos en el sector de defensa. Los negocios clasificados de Spirit han estado creciendo a la par que grandes firmas de defensa, incluyendo Northrop Grumman, Raytheon y United Technologies, están aumentando sus negocios debido a acuerdos secretos con el gobierno de los Estados Unidos. Me pregunto, ¿cuánto de esto tendrá que ver con la mayor y más destructiva de las actividades humanas jamás llevadas a cabo? La locura de la ingeniería del clima. ¿Cuál será el rol de todas estas compañías en esto? Del Washington Examiner, este informe sobre actividad militar de Estados Unidos, la que pondré en su contexto en unos instantes. Este es el titular. El Pentágono está avanzando silenciosamente en negocios relacionados a los biocombustibles. Pregunta: ¿de dónde provienen los biocombustibles que van a alimentar al complejo militar industrial? ¿Y cuál es el verdadero costo de estos biocombustibles para el planeta? Consideren este titular de múltiples fuentes. Unión Europea destruye 700.000 hectáreas de selvas tropicales para hacer lugar a biocombustibles. No suena como muy amigable con el medio ambiente, ¿no creen? En relación a la destrucción del medio ambiente llevada a cabo por la maquinaria bélica de Estados Unidos, consideren este reciente informe. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contaminan más que al menos 140 países. Este estudio está basado en datos obtenidos mediante múltiples pedidos de informes a la Agencia de Logística de Defensa de Estados Unidos, amparados por el Acta de Derecho a la Información. Esto no significa que están contaminando más que 140 países combinados. Significa que las Fuerzas Armadas de este país están contaminando más que estos 140 países tomados como fuentes de contaminación individuales. Pero esto es muchísimo, ¿no creen? De nuevo, como he dicho en transmisiones previas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son singularmente la mayor fuente de contaminación de todo el planeta. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también son singularmente las mayores consumidoras de petróleo del planeta, haciendo a América grande de nuevo. Este titular, de múltiples fuentes: los ricos se tornan más ricos, todos los demás no tanto. En expansión récord de Estados Unidos. De este informe, bienvenidos a la mayor expansión económica en la historia de los Estados Unidos. Expansión tal vez caracterizada por los excesos de extrema riqueza y una cada vez mayor grieta entre los inconmensurablemente ricos y todos los demás. Y dicho sea de paso, toda esta así llamada expansión no es nada más que una serpiente comiendo su propia cola por parte de un imperio que ha tenido un monopolio sobre la moneda de reserva mundial por ya la mayor parte de un siglo. Y esto está tocando a su fin, junto con el colapso de la biosfera que está llevando al colapso social. Continuando con el informe. Al llegar este lunes la expansión a sus 121 meses consecutivos, las señales de una nueva era dorada están por doquier. La implosión está llegando. No es una cuestión de si es que. Ya está sucediendo. Ya se está desarrollando. No puede ser escondida por mucho más tiempo.
Y cuando llegue el momento en el que la estructura de poder sepa que ya no puede esconder la severidad e inmediatez de lo que está teniendo lugar alrededor nuestro, tengan la seguridad de que van a jugar cartas muy grandes, atentados de bandera falsa y cosas que solamente podemos imaginar. Pero está llegando. Del sitio web clearancejobs.com este informe. ¿Por qué podrías perder tu autorización de seguridad al simpatizar con Edward Snowden o Julian Assange? Del informe. Los lineamientos para autorizaciones de seguridad incluyen disposiciones para la quita de estas autorizaciones de seguridad por, cita textual, simpatía hacia personas que cometen acciones contra los Estados Unidos. ¿Qué acciones cometieron Snowden y Assange contra el imperio de Estados Unidos? Hagámonos esta pregunta. Expusieron los crímenes y la criminalidad del imperio, algo de lo que el público de este país tiene derecho a saber, algo que el público de este país debería exigir que le sea dicho. Empero, la apatía y la conformidad del pensamiento de manada son los temas reinantes del día, junto con el ciego ondear de banderitas en los días feriados, los que han sido diseñados para glorificar la guerra e ignorar a los verdaderos patriotas, quienes lo han arriesgado todo por exponer la verdad al público americano. Verdad que, lamento decir, mayormente no ha sido bien recibida, habiendo sido estos patriotas barridos debajo de la alfombra y olvidados. Snowden, Assange, Manning, esos son patriotas. Regresando al colapso de la biosfera, pues eso es lo más esencial de todo. Del Miami Herald, este titular, el que verdaderamente revela la propensión de la especie humana por cambiar cualquier clase de posibilidad de un futuro por un nuevo centro de compras Walmart. Este es el titular. Activistas pierden última batalla legal por proteger raro bosque en Miami de la construcción de un Walmart. De este informe, activistas que estaban luchando por preservar una franja de uno de los más raros bosques del mundo acaban de perder lo que probablemente haya sido la última batalla legal por evitar que el amenazado ecosistema sea convertido en un desarrollo inmobiliario de Walmart. Uno de los últimos remanentes de pino Rockland de Miami-Dade, un bosque, el que es hogar de más de 20 especies protegidas de animales y plantas, los que no se hallan en ningún otro lugar, será ahora aplanado por topadoras, para un Walmart. Continúa a acelerarse el envenenamiento del planeta y de sus poblaciones. Vacunas que contienen indisputables neurotoxinas. Envenenamiento mediante fluoruro, glifosato, veneno 1080, nombre comercial del fluoroacetato de sodio, veneno que se está dispersando por toda Nueva Zelanda, envenenando las cuencas acuíferas, tan solo para matar roedores indeseados. Y brometalina. Para los que no sepan qué es la brometalina, investiguen eso. Eso es lo que está en todos los venenos para ratas hoy en día. Está en las góndolas de supermercados en todo el país. Es una increíblemente horrible neurotoxina. Causa inflamación en el cerebro, inmenso dolor y muerte. Disponible en todos los negocios. No hay remedio para este veneno. No hay antídoto. Es casi imposible detectar su presencia mediante tests y está disponible en todos los supermercados de nuestro país, al lado del Roundup, el glifosato, un comprobado cancerígeno que está causando cáncer por doquier, y continúan a estar completamente disponibles, promocionado, vendido y adquirido por una población que parece no querer saber la verdad acerca de estos insidiosos venenos, contaminando nuestro planeta, en muchos casos a nuestras mascotas, a veces a los niños. ¿Por qué usaríamos productos como estos, envenenando nuestra comida, envenenando al ecosistema entero, junto con otros 150.000 químicos tóxicos, hasta el momento, listado al que se le agregan 2.000 más por año, cada año? Luego tenemos Chernobyl, Fukushima, al fracking, las catástrofes de las perforaciones petroleras marinas, masivos arsenales nucleares, los que están siendo ampliados, aún en estos momentos, mientras el planeta está muriendo, con cada día que pasa. Y por supuesto,
tenemos al asalto de la ingeniería del clima, el mayor y más inmediato de los peligros a los que nos enfrentamos de manera colectiva, solo superado por un cataclismo nuclear. Y todo esto está conectado, dicho sea de paso. La ingeniería del clima está destruyendo las capas de la atmósfera que nos protegen, exponiéndonos cada vez más al riesgo representado por las erupciones solares, las que pueden inhabilitar las redes eléctricas. Hecho el cual hace más probable que tengamos muchas situaciones como la de Fukushima, muchos Chernobyls por todo el planeta, y es cuestión de tiempo antes de que estas centrales nucleares se derritan. ¿Cuántas de ellas están a nivel del mar? Y el nivel del mar se está elevando a velocidad enceguecedora. Es tan solo cuestión de tiempo. Todas estas centrales nucleares son bombas de tiempo. Y si no saben ni entienden cuán letal es la energía nuclear, por favor, les ruego miren la serie de 5 capítulos de HBO titulada Chernobyl y quedarán choqueados por lo que no sabían y por las mentiras de los gobiernos. No tan solo del gobierno soviético, no tan solo del gobierno japonés, sino también de nuestro gobierno. Mentiras que escapan a la comprensión. Las mentiras, los encubrimientos y la continuada construcción de más de estas bombas de tiempo nucleares, las que en este momento nos aseguran, por sí solas, que ninguno de nosotros va a continuar aquí por mucho más tiempo. Y esto por encima de todas las demás amenazas que se ciernen sobre nosotros. Así es, la especie humana parece estar completamente compenetrada en exterminarse a sí misma en el parpadear geológico de un ojo. ¿Y qué es lo que la mayoría continúa a reclamar? Puestos de trabajo, mayor crecimiento económico y el PBI en un planeta moribundo. Los inmensos peligros de la energía nuclear continúan a salir a la luz. De numerosas fuentes, este nuevo informe, la energía nuclear, alguna vez vista como a prueba de cambio climático, ahora está amenazada por las olas de calor. No es tan solo la suba de los mares lo que va a causar fusiones descontroladas al inundarse las centrales nucleares. Es el calor mismo el que lo va a hacer. Del artículo. El sector de la energía nuclear es frecuentemente visto como resistente al clima impredecible asociado al cambio climático. Las olas de calor, empero, están llenando esta narrativa de agujeros. ¿Por qué? Porque los cuerpos de agua alrededor de ellas, los que son necesarios para enfriar sus reactores, se están calentando tan rápidamente en estos momentos que estos reactores están con problemas para enfriarse. Podemos ver a dónde lleva ese camino. Y de nuevo, si no comprendes la pesadilla que es la energía nuclear, por el solo hecho de que no la puedas ver o tocar, el riesgo de que la radiación ionizante de estas centrales contamine todo el planeta es inimaginablemente horrible e inminente. De nuevo, miren la serie de HBO Chernobyl para saber más sobre esto. Si están pensando en disminuir la destrucción del planeta mediante la compra de paneles solares para sus hogares, el precio acaba de subir. Y mucho. Consideren este nuevo informe de múltiples fuentes. Trump carga con mayores tarifas a paneles solares en duro golpe para las energías renovables. Del informe, las tarifas son tan solo la última acción tomada por Trump en la dirección de socavar la utilización de energías renovables. No es difícil conectar todos estos puntos y ver qué industrias son las que tiran de sus hilos y quiénes son los que están detrás de estas industrias. Y de nuevo, los ocupantes de la Casa Blanca, y no tan solo este, sino todos los previos, yendo hacia atrás por largo tiempo, todos parte del teatro político guionado por la estructura de poder. Todos ellos. De Reuters.com y de otras fuentes, este nuevo titular que revela que un futuro alguna vez descrito solamente en films como Mad Max se está convirtiendo rápidamente en realidad. Este es el titular. Aldeanos acusan a la ciudad de acaparar agua mientras que la sequía asola Chennai, la así llamada Detroit de la India. En la pequeña aldea de Bangarampetai, a 30 kilómetros de Chennai, capital manufacturera de la India, el pasado mes, unas 150 personas, entre comillas, capturaron un camión con agua, rompiendo su parabrisas y desinflando sus cubiertas antes de entregarlo a una estación de policía cercana.
Personas que viven en las afueras de esta metrópolis de la India están bloqueando caminos y capturando camiones con agua, pues temen que sus reservas de agua estén siendo sacrificadas, cosa que los habitantes de la ciudad, empresas y hoteles de lujo no se queden sin. El futuro de Mad Max se está viendo en estos mismos momentos en una ciudad muy grande de la India y la situación se está poniendo rápidamente peor. Y esto no es tan solo allí. De múltiples fuentes, este alarmante titular de caos social y masiva mortandad en ciernes. Sin goteos, sin gotas. Una ciudad de 10 millones se está quedando sin agua. En la sexta mayor ciudad de la India, filas de personas que esperan por agua dan la vuelta alrededor de manzanas enteras. Los restaurantes no atienden clientes y un hombre fue muerto en una disputa por agua. Chennai, una ciudad con una población de casi 10 millones, se está quedando sin casi nada de agua. De nuevo, en Chennai, con una población de casi 10 millones, ya casi no queda agua. Y en gran parte de la India, reservas de agua municipales, las que se extraen de represas o extracciones subterráneas, solo entregan agua típicamente durante un par de horas por día. Esto es ahora la regla durante todo el año. Los opulentos llenan los tanques sobre sus techos. Los pobres llenan bidones y baldes. ¿Por cuánto tiempo creen que esto puede continuar? La ingeniería del clima está controlando el ciclo hidrológico. Todo el tiempo. La ingeniería del clima, el no reconocido elefante en los cielos. ¿Cuándo va a hacer que los académicos tengan el coraje de decir la verdad? También de Reuters, esta otra noticia de la India. La total antítesis del informe que acabo de cubrir. Este es el titular del escenario opuesto. Fuertes lluvias en la India matan a 30 y causan daños a la economía. De nuevo, los ingenieros del clima están destruyendo completamente el ciclo hidrológico del planeta, lo cual no está siendo reconocido por los así llamados académicos. Y a aquellos dentro de las comunidades científicas, les pregunto lo siguiente. ¿Cuándo van a encontrar su coraje? ¿Cuándo se van a comunicar con sus pares? Cosa de unirse y ponerse de pie, juntos, para decir toda la verdad, mientras ésta aún pueda hacer una diferencia. Después de que el planeta esté completamente muerto, una bola de roca desprovista de vida, girando en el espacio. ¿Va a ser ese el momento en el que tengan el coraje de ponerse de pie? Por favor, no esperen a que eso suceda. Mírense en el espejo, miren a sus hijos a los ojos y hagan lo correcto, mientras esto aún pueda hacer una diferencia. Desde Siberia, donde incendios forestales sin precedentes han sido la regla, cuyas llamas son alimentadas aún más por la ingeniería del clima, ahora tenemos este nuevo informe: letales inundaciones apocalípticas en el este de Siberia. Cosas que no vemos en nuestros medios de comunicación. Tengan presente que las operaciones de ingeniería climática son singularmente el mayor factor causal en la destrucción del ciclo hidrológico del planeta, el ciclo de las lluvias. Del straitstimes.com, más informes actuales de inundaciones bíblicas. Se ordena la evacuación de ciudades enteras al golpear lluvias de récord las regiones del sudoeste. Alrededor de 1,12 millones de personas en el sudoeste de Japón recibieron órdenes de abandonar sus hogares el pasado miércoles 3 de julio, mientras fuertes lluvias continuaban a castigar la región, ocasionando inundaciones y amenazando con letales deslizamientos de tierras. Las órdenes de evacuación fueron emitidas el pasado miércoles por la noche y permanecen vigentes para vastas áreas del sudoeste de Japón. Muchas áreas han visto más lluvia en un solo día que en lo que típicamente cae durante todo el mes de julio. ¿Y cómo van las inundaciones en los Estados Unidos? De endoftheamericandream.com, este informe. Cultivos devastados al ser nuevamente golpeado el medio oeste americano por feroces tormentas. Cita textual. Es difícil poder comprender cuán mala es la situación. De este informe, se ha llegado al punto en el que tal vez debamos esperar que violentas tormentas azoten al medio oeste todos los días de la semana. Altamente destructivas tormentas han azotado al medio oeste el martes. Esto sucedió nuevamente el miércoles y el pronóstico anuncia más de lo mismo para el jueves.
Esta temporada de siembra ha sido una completa y total pesadilla para los agricultores de Estados Unidos y se pone peor con cada día que pasa. Este año no serán sembrados millones de acres, pero un problema aún mayor es el hecho de que cultivos que sí fueron sembrados a tiempo están fracasando en decenas de millones de acres. Cada nueva gran tormenta provoca aún más daño y es por esto que lo que hemos presenciado esta semana es tan alarmante. Este es el resultado de la ingeniería del clima. Y esto no es ignorar o negar todas las otras fuentes de daño antropogénico al planeta. De nuevo, ninguna persona racional puede negar que la especie humana ha sido una pésima cuidadora del planeta. Pero la ingeniería del clima, el asalto de la geoingeniería sobre el planeta y los sistemas vitales que hacen posible la vida aquí, es la mayor y más inmediata amenaza a la que nos enfrentamos, solo superada por un cataclismo nuclear. De múltiples fuentes, este titular: ciudades sobre el Mississippi sufren daños por 2.000 millones debido a las inundaciones. En algunas ciudades sureñas, el río Mississippi ha estado en niveles de inundación por ya más de 200 días. Y los ingenieros del clima están direccionando masivos flujos de humedad sobre algunas partes de los Estados Unidos para luego nuclearlas químicamente. Esto es el motivo de las masivas bolas de granizo, las que ahora están cayendo en prácticamente todas las tormentas, causando terribles daños. Nucleación química del hielo para la modificación climática. Están utilizando este flujo de humedad para llevar a cabo enfriamientos químicos sobre algunas regiones de los Estados Unidos, cosa de continuar a dividir y confundir a la población de este país con respecto al verdadero estado del clima hasta el último instante posible. Más sobre esto más adelante en la transmisión. La ingeniería del clima es parte central de esta ecuación y no está siendo reconocida. Y no puede haber una discusión legítima sobre el estado del clima sin antes hablar de la ingeniería del clima. A pesar de las inundaciones sin precedentes en los Estados Unidos y en muchos otros lugares alrededor del planeta, en general, se está presenciando una tendencia opuesta, tendencia que no debería estar incrementándose de forma tan generalizada en un planeta en rápido proceso de calentarse. Consideren este nuevo informe de geospatialworld.net. Datos satelitales muestran una reducción en reservorios de agua, lo que puede desatar una crisis de faltante de agua a nivel global. Recuerden lo que está sucediendo en la India. Eso va a suceder por todo el planeta y la ingeniería del clima es singularmente el mayor factor causal en la destrucción del ciclo hidrológico. En un mundo en proceso de calentarse, debe haber más precipitaciones. Así lo dicen las leyes de la física. 7% más de humedad en la atmósfera por cada grado centígrado de calentamiento. 7% más. Debe llover más en un mundo que se calienta, a menos que esté presente un factor el que no está siendo reconocido. Y esto no significa que no haya diluvios, como los que estoy cubriendo, pero también estamos viendo un gran incremento de prolongadas sequías y eso es resultado directo de las operaciones de ingeniería climática, las que secan la atmósfera. Si no entienden esto, busquen en nuestra página la sección acerca de cómo la geoingeniería causa sequías. Como mencioné antes, la así llamada comunidad científica continúa a desempeñar su papel de descarados mentirosos para la estructura de poder al continuar a pretender de que todo el caos climático es exclusivo resultado del calentamiento global. De nuevo pregunto esto. ¿Es que no hay ninguna clase de sentido del honor y responsabilidad dentro de los salones de los académicos? Otro titular. Granizo convierte a Guadalajara en la Antártida. Una masiva tormenta con caída de granizo en Guadalajara. Hay que ver las imágenes para poder creerlo. Del The Guardian del Reino Unido, acerca del mismo tema, un ejemplo de muchos titulares, los que se quedan muy cortos en reflejar la verdadera importancia de este evento. Este es el titular. Increíble tormenta veraniega de granizo entierra autos en Guadalajara, México. De este informe, al menos 6 barrios se vieron cubiertos por hasta 2 metros de profundidad de piedras de granizo. Esto no es la naturaleza. Estos son patentados procesos de nucleación química del hielo utilizados en la modificación climática. Hemos realizado tests de estas precipitaciones con científicos de renombre con los que trabajamos de las mejores universidades. Daremos a conocer más información cuando publiquemos el documental en el que estamos trabajando, pero esto no es la naturaleza,
y la comunidad de científicos climáticos lo sabe y están mintiendo acerca de esto. ¿Y qué es lo que dijo Enrique Alfaro, el gobernador del estado, acerca de esto? Dijo esto: nunca vi semejantes escenas en Guadalajara. Y no las ha visto, porque nunca habían sucedido. Más de 2 metros de granizo. Piensen acerca de esto. Y para los que no lo saben, Guadalajara está situada al norte de la Ciudad de México. Tiene una población de alrededor de 5 millones y ha estado experimentando temperaturas estivales alrededor de los 31 grados centígrados. Y luego tienen 2 metros de granizo. Esto no es la naturaleza, es la ingeniería del clima. Conecten los puntos. En relación a la tormenta de granizo sin precedentes en México, consideren este nuevo titular de decepción, negación y de total idiotez de newscientist.com aún más ejemplos de la continua traición por parte de los académicos a la especie humana y toda la red de la vida. Este es el titular. ¿Acaso fue la rarísima caída de granizo estival en México resultado del calentamiento global? La respuesta es no. Todo lo que le pido al público es que investigue, y tan solo me cabe tener la esperanza de que una vez que el público se despierta al hecho de que han sido sometidos a un gigantesco y letal experimento, el que comenzó hace más de 70 años, un experimento del cual no hay retorno y en el que los académicos han apoyado, casi sin excepciones, el ocultamiento sistemático de estos experimentos, cuando el público despierte a esto, tan solo me cabe esperar que haga a los académicos moral y legalmente responsables por su rol en estas criminales actividades. La ingeniería del clima no es nada menos que guerra climática y biológica. De múltiples fuentes, este nuevo informe, el que resalta la decimación climática en curso sobre los agricultores de Estados Unidos y sus cultivos. Este es el titular. Continúa a empeorar la crisis en la agricultura de Estados Unidos. El granizo destruye miles de acres de maíz y soja en Minnesota. Masivas caídas de granizo. Ahora son la regla. La nucleación química del hielo es central en esta ecuación. Una caída de granizo que la semana pasada devastó sectores del sudoeste de Minnesota dejó dañados o destruidos a miles de acres de maíz y soja. En muchos casos, demasiado tarde en la estación para que los agricultores puedan resembrar sus cultivos. Un granjero le dijo a este medio que durante 20 minutos cayó granizo del tamaño de pelotas de golf. Del tamaño de pelotas de golf. ¿Recuerdan la caída de granizo en Redding? Estas nubes están siendo sembradas con elementos de nucleación química del hielo. Nuestros tests de laboratorio lo prueban. Los ingenieros del clima pueden crear, y lo están haciendo, enfriamientos tóxicos y de corta duración mediante el uso de elementos de nucleación química del hielo. Pero ¿cuál es el costo de estos enfriamientos tóxicos? ¿Y cuál es el estado actual de las temperaturas globales? Miremos a Francia. Muchos han visto estos titulares. La temperatura alcanzó casi 46 grados centígrados. Temperaturas de récord en Europa obligan a los turistas a adaptarse. Vimos esto en la transmisión de la semana pasada. Francia vio sus temperaturas más altas jamás registradas y récords de temperaturas también fueron quebrados en Alemania, Austria y Suiza. Continuando, titulares recientes, de múltiples fuentes. Ola de calor cocina a mejillones dentro de sus conchas en costas de California. De este informe, temperaturas llevaron a la mayor mortandad, dicen, de los últimos 15 años. Pero yo pongo esto en duda. Siempre mencionan esto en esta clase de noticias como que ya ha pasado antes, cuando no es cierto. Cosa de que la gente piense, ya ha sucedido antes, no es algo nuevo, no debe ser tan grave. Eso es una mentira. El evento despertó temor por un colapso más amplio del ecosistema. Ahora, escuchen esto dentro del mismo artículo y comparen con lo que dice el titular. En todos sus años de trabajo en Bodega Bay, Jackie Soanes, la coordinadora de investigaciones en la Reserva Marítima, nunca ha visto algo igual, cosa que acabo de decir. Centenares de mejillones muertos sobre las rocas, sus conchas abiertas, la carne dentro completamente cocinada. El informe continúa.
Estos eventos se están haciendo más frecuentes y más severos. Los mejillones son como un canario en la mina para el cambio climático, solo que este canario provee de alimento y de hábitat para cientos de otras especies. Y esto no es tan solo el cambio climático. El mayor de los factores en que los mejillones se cocinen dentro de sus conchas es la destrucción de la capa de ozono por parte de la ingeniería del clima y el intenso calor resultante por parte de la intensa radiación. Un calor muy intenso y penetrante. La ingeniería del clima es singularmente el mayor factor causal en la destrucción de la capa de ozono. No el único, pero sí el singularmente mayor, lo cual tampoco está siendo reconocido por los académicos. De USA Today y de otras fuentes, un titular del norte lejano, de lo que tantos no tienen idea de lo que está sucediendo allí. Esto es del informe. Ola de calores de récord cocina a Alaska, empeorando incendios forestales. Juneau, la ciudad capital de Alaska, alcanzó los 29 grados centígrados, quebrando un récord de más de 110 años. Personas con dificultades respiratorias pueden tener problemas respiratorios al aire libre. Cuando tienen lugar los incendios forestales, la ingeniería del clima suele ser incrementada aún más. Los incendios producen cobertura para sus actividades, por lo que está respirando la gente no es tan solo humo, sino también elementos tóxicos de la ingeniería del clima. Cita textual del artículo: los mares de Bering del norte y Chukchi del sur se están cocinando. El informe continúa. Calores de récord han abrazado a Alaska a lo largo de los últimos días y se espera aún más calor para la semana venidera. El pasado sábado, el centro de Juneau, capital de Alaska, alcanzó los 29 grados centígrados, rompiendo un récord no superado en 110 años. El calor también ha empeorado incendios forestales en la proximidad de Anchorage, lo que ha traído cielos con cobertura de humo a la ciudad. De nuevo, típicamente, la ingeniería del clima es llevada a cabo sobre estos incendios. Hemos filmado estos mismos eventos en los incendios de California. Publicaremos estas filmaciones junto con nuestro nuevo documental. Los últimos 5 años han generado las temperaturas más cálidas en la superficie marina jamás registradas en la región, contribuyendo a niveles bajos de récord de hielo marino. Otro titular sobre el mismo tema. En el Día de la Independencia, Alaska llega a los 32 grados centígrados. ¿Cuán altas fueron estas temperaturas? Consideren este titular sobre el mismo tema. Anchorage alcanza 32 grados centígrados por primera vez en la historia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves las temperaturas alcanzaron los 32 grados centígrados en el Aeropuerto Internacional de Anchorage, pulverizando un récord de 50 años en Alaska. Y dicho sea de paso, quebró el anterior récord por 3 grados centígrados. Estamos en territorios completamente sin explorar y sospecho que las temperaturas fueron aún mayores que estos 32 grados centígrados declarados oficialmente. Los informes de las temperaturas están siendo falsificados hacia abajo en todo el planeta en un desesperado intento de ocultar la verdadera magnitud del derretimiento del planeta que está teniendo lugar en estos mismos momentos. The New Scientist, más informes del derretimiento en los polos. De nuevo, la ingeniería del clima está haciendo todo esto peor. Enfriamientos tóxicos de corta duración al costo de un mucho peor calentamiento general del planeta. Este artículo es de New Scientist. Mega incendios sin precedentes en el Ártico están liberando enormes cantidades de CO2. Por favor, vean la sección de La ingeniería está provocando incendios de diseño en nuestra página web y averigüen cuán completamente conectada está la ingeniería del clima a los incendios forestales sin precedentes. Completamente conectada. Las operaciones de ingeniería climática continúan a alimentar incendios fuera de control sin precedentes en lugares donde estos incendios no eran vistos históricamente. Continuando con este tema, este titular de Common News. En un cambio de condiciones sumamente inusual, el oeste del estado de Washington, que es la parte húmeda sobre la costa, se enfrenta a un riesgo de incendios por encima de la media en esta temporada veraniega. ¿Cómo saben esto? Con tanta anticipación, porque están leyendo guiones del tiempo programado. Y los ingenieros climáticos están utilizando estos incendios forestales sin precedentes para sus propósitos. Por favor, una vez más, investiguen la sección de incendios forestales de diseño en nuestra página web.
Como ya lo dije, la ingeniería del clima está destruyendo completamente el ciclo hidrológico, el ciclo de las lluvias. De numerosas fuentes, este nuevo y ominoso informe, estrepitosa caída en el hielo marino de la Antártida desde el 2014, revelan datos satelitales. La declinación del hielo marino de la Antártida ha sido mucho más rápida que en el Ártico y podría llevar a un mayor calentamiento del planeta, dicen científicos. No hay podría en esto. Ni puede, ni sucedería. Cuando te quedas sin hielo en la conservadora, lo que sea que haya allí dentro se va a poner caliente mucho más rápido. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro planeta. ¿Cuándo va a ser que los científicos digan toda la verdad, en vez de utilizar puede, podría, sucedería? El informe continúa. Una vasta área de hielo marino alrededor de la Antártida ha sufrido una caída estrepitosa desde el 2014, según muestran datos satelitales, y esta caída ha sido mucho más rápida que en el Ártico. La caída en el promedio de su extensión anual significa que la Antártida ha perdido en 4 años tanto hielo como el Ártico lo ha hecho en 34 años. Aún se desconoce la causa de esta fuerte pérdida de hielo. ¿Cómo que desconocida? ¿A qué se refieren con causa desconocida? Cuando las temperaturas del océano se están saliendo de las gráficas, cuando las temperaturas del aire se están saliendo de las gráficas, esto es, cuando no son enfriadas artificialmente por los ingenieros climáticos. ¿Dónde está lo desconocido en esta ecuación? Cuando las cosas se ponen calientes, el hielo se derrite. ¿Dónde está la parte que se desconoce? El informe continúa. Los investigadores dijeron que su estudio indicaba que el hielo podría desaparecer mucho más rápidamente de lo que previamente se creía. De nuevo, ¿dónde encaja el podría en esta ecuación? El hielo ya desapareció mucho más rápido de lo que nadie creía, o al menos más rápido de lo que nadie admitía. Hemos dicho a lo largo de toda la existencia de geoengineeringwatch.org que es mucho pero mucho peor de lo que se nos ha dicho. Y este hecho se está haciendo prácticamente imposible de ocultar. Los académicos deben ponerse de pie y decir la verdad. Lo único que está ocultando la implosión del hielo de la superficie marina es la nucleación de este mediante químicos por parte de actividades de ingeniería climática, así como las mentiras y la manipulación de las estadísticas. Lo esencial de esto es que la ingeniería del clima está haciendo de la situación mucho peor, no mejorándola. En el intento de ocultar la severidad de lo que está teniendo lugar, la ingeniería del clima, alias guerra climática y biológica, está empeorando todo y matando a los sistemas vitales del planeta en el proceso. De globalnews.ca, más informes recientes sobre el derretimiento en los polos. Científicos confundidos por el mínimo de récord en el hielo marino de la Antártida, el que ha eliminado 3 décadas de incrementos. No hubo incrementos. Eso fue una mentira estadística. El supuesto aumento del hielo marino de la Antártida siempre fue una mentira. Manipulación de las estadísticas y geoingeniería. Nucleación química del hielo sobre la superficie marina, como ya lo mencioné. La ingeniería del clima, haciendo todo esto peor, desde todas las perspectivas. No mejor. Enfriamientos tóxicos temporarios al costo de un aún mayor calentamiento del planeta. Teniendo esto presente, de CNN y de numerosas otras fuentes, este nuevo informe, el que es una muestra de lo que gran parte del planeta ya está sufriendo y a lo que todo el mundo se va a enfrentar en el rumbo presente. ¿Acaso se están tornando partes de la India demasiado calurosas para los humanos? Respuesta rápida a esto: sí. El colapso del clima y de la biosfera se están acelerando con cada día que pasa. De nuevo, la ingeniería del clima, en el intento de ocultar las señales del derretimiento del planeta, está de hecho alimentando aún más el calentamiento general del mismo. Con tantas partes del planeta cocinándose bajo calores de récord y las temperaturas de los océanos que continúan a subir para situarse cada vez más en territorios de récord, ¿dónde están los huracanes del Atlántico y del Golfo de México? Consideren y recuerden esto. Los ingenieros del clima pueden hacer o deshacer ciclones con patentados procesos de supresión de ciclones.
Estos programas de supresión de ciclones se han estado llevando a cabo desde al menos 1947. Proyecto Cirrus. Esto es un hecho histórico. Las dispersiones de aerosoles mediante aviones son parte del proceso, a pesar de que los medios principales de comunicación aún evitan siquiera aproximarse a la verdad de esta ecuación. Acerca de este tema, consideren este titular. Polvo del Sahara puede ayudar a suprimir huracanes, al menos por el momento. Descarado encubrimiento por parte de los medios de las operaciones de ingeniería del clima. Del sitio de noticias thewatchers.org, este informe de latigazo climático, producto de la ingeniería del clima, y sus enfriamientos temporarios en partes de Europa, donde acaban de tener todos estos calores de récord, con 46 grados centígrados en Francia, y ahora tenemos este informe. Temperaturas bajas de récord en Holanda. Julio, notablemente más frío a lo largo de Europa. ¿Cuán frío se puso? Heladas, menos 1,5 grados centígrados y heladas en Holanda luego de que Francia acaba de pasar por 46 grados centígrados. Esto no es la naturaleza. Regresando a las pérdidas en los cultivos relacionadas al clima y las conclusiones completamente falsas propagadas por algunos respecto de las causas de esas pérdidas. De economiccollapse.com, zerohedge.com y de otras fuentes, este informe, el que si bien contiene verdades, también está atado a idioteces fácilmente verificables. Este es el titular. Alrededor del planeta se están dando pérdidas devastadoras en las cosechas. Esta afirmación del titular es la parte que es verdadera. Ahora, la idiotez. El informe echa la culpa de todas las pérdidas en los cultivos a un evento de mínimo solar, ignorando completamente a la ingeniería del clima, ignorando completamente al derretimiento en curso del planeta, el que se está acelerando, esencialmente, completamente ignorando a la realidad. Primero, acerca del mínimo de actividad solar. ¿Qué diferencia haría un mínimo solar en la cantidad de energía que llega sobre la superficie de la Tierra? Examinemos esta pregunta con hechos científicos. Relativo a los niveles presentes de actividad, el mínimo de Dalton del siglo XIX representó una merma del 0,08% en la radiación solar, esto es, menos de la décima parte de un 1%, y el mínimo de Maunder del siglo XVII representó una disminución del 0,25% de la radiación solar sobre la superficie terrestre. Eso es la cuarta parte del 1%. Así de estable es la actividad solar. Es por esto que aumentar tanto y tan rápidamente el efecto invernadero es tan catastrófico para la biosfera, cosa que está amenazando la habilidad del planeta por soportar la vida. Y esto es incluyendo a la ingeniería del clima, la que está atrapando mucho más calor del que refleja, destruyendo las capas protectoras de la atmósfera de la Tierra, envenenando todo sobre la superficie. Todo esto está conectado y es parte de la ecuación. Sobre el falsamente promocionado efecto del mínimo solar, consideren este nuevo titular del The Australian y de otras fuentes. Escuchen este nuevo informe. La Tierra será cocinada por un desplazamiento natural del Sol. De este informe, un ciclo natural del Sol va a sumar, no restar, no mínimo solar ni venidera era del hielo, sobrecalentamiento del planeta. Este es un informe completamente nuevo. Un ciclo natural del Sol va a agregar 2,5 grados centígrados al clima terrestre en los siglos venideros por encima de cualquier impacto de los gases invernadero, los que van en aumento en la atmósfera. Han hallado nuevas investigaciones. Por favor, miren hechos comprobables. Es todo lo que pido. La única forma en la que podemos sacar a la ingeniería del clima a la luz y detenerla es parándonos sobre hechos comprobables. El planeta está en proceso de sobrecalentarse. La especie humana ha sido una increíblemente pésima cuidadora del planeta, siendo la ingeniería del clima la epítome de ese mal cuidado. Quiero dar unos datos más. Por favor, escuchen con cuidado. Estos son datos estadísticos, los que no son científicamente discutibles.
Junio de 2019 fue el mes consecutivo número 414 con temperaturas por encima del promedio global. Y esta estadística es tal a pesar del hecho de que las temperaturas máximas oficiales están siendo falsificadas hacia abajo, no hacia arriba, como algunos falsamente afirman. Aún con estos informes de las temperaturas falsificados hacia abajo, 18 de los últimos 19 años han sido los más calurosos jamás registrados desde el inicio de la toma de registros. Los últimos 5 años han sido el período quinquenal más caliente jamás registrado desde el inicio de la toma de registros. Y luego tenemos este nuevo titular de la semana pasada, de incontables fuentes, más graves señales de advertencia del increíblemente rápido calentamiento global y colapso climático en curso del planeta, el que está siendo alimentado aún más por la locura de la ingeniería del clima. Este es el titular. Junio fue el mes más caliente jamás registrado sobre la Tierra, anuncia Agencia Satelital Europea. Del informe, expertos dicen que el cambio climático ha contribuido a las temperaturas altas de récord. Y por supuesto, ninguna mención de la ingeniería del clima. Eso no está permitido. También está este otro informe para recordar y considerar. Temperaturas mínimas nocturnas están subiendo el doble de rápido que las máximas diurnas. Traducción: no está refrescando de noche. ¿Por qué no? Debido a la acumulación en aumento de los gases invernadero y la saturación de la atmósfera con partículas liberadas por la ingeniería del clima, las que atrapan el calor. También tenemos este informe desde Australia. Australia experimenta sus temperaturas promedio más altas jamás registradas para el periodo que va de enero a junio, mientras que continúan las condiciones de sequía. Las partículas dispersadas por la ingeniería del clima ayudan a atrapar el calor y también secan la atmósfera, rompiendo el ciclo hidrológico. En relación a los sensacionalizados titulares de los principales medios de comunicación, propagados por la estructura de poder para promover la confusión y división de la población respecto del verdadero estado del clima, consideren este nuevo titular. Varias ciudades de las planicies de Estados Unidos están teniendo su inicio de año más frío en más de 2 décadas. He cubierto esto incontables veces. Enfriamientos de la ingeniería del clima concentrando sus operaciones sobre las partes más pobladas de los Estados Unidos. El informe menciona que esto se debe a una trama en los vientos de persistencia anómala, la que ha sido responsable de las bajas temperaturas y elevadas precipitaciones. Pregunta: ¿cuál ha sido la causa de estas anomalías? Respuesta: operaciones de ingeniería climática. Las que incluyen manipulación de las corrientes aéreas más elevadas mediante facilidades de calentadores de la ionosfera, como ser HAARP, así como la siembra con elementos de nucleación química del hielo dentro de los direccionados flujos de humedad. Esto produce una capa de aire frío y denso, la que desciende sobre la superficie, bajando las temperaturas a nivel suelo, lo que a su vez crea los titulares deseados por los geoingenieros y la estructura de poder. Titulares de frío, frío, frío en un planeta en proceso de derretirse. Titulares que alimentan la confusión y división de la población en relación al verdadero estado de colapso climático. De nuevo, como he intentado llamar la atención a esto repetidas veces, a lo largo de los últimos 5 años, la región consistentemente con las menores anomalías de temperaturas altas de todo el planeta son los estados contiguos de los Estados Unidos. Esto no es un acto de la naturaleza. Esto es resultado de operaciones de ingeniería climática, las que son llevadas a cabo por la maquinaria bélica de los Estados Unidos, la que es mayor que las 10 siguientes, combinadas. Ahora, veamos este titular del tiempo programado, para condicionar a las poblaciones, cosa que acepten lo que se está desarrollando. Prepárense para 5 años de temperaturas excepcionalmente calientes. ¿Y qué es lo que va a pasar después de eso? ¿Acaso van a bajar las temperaturas después de 5 años? ¿Mágicamente? No. Vamos en dirección al síndrome de Venus. ¿Y qué hacen las grandes potencias mientras el planeta va rumbo a derretirse? Ponen centrales nucleares en lugares más frescos. De CNN y de otras fuentes. Rusia planea remolcar estación nuclear hasta el Ártico. Los críticos la apodan la Chernobyl flotante. Pues eso es exactamente lo que es.
No hay ninguna cordura en ninguna de estas naciones. Las mayores y más poderosas fuerzas armadas son las más destructivas de todas, y todos sabemos cuáles son esas, pero todas ellas están dirigidas por la locura. Todas son parte del problema, todas son parte de la ingeniería del clima, todas están confabulando y cooperando en la locura de la ingeniería del clima. Todas las grandes potencias son parte de la locura nuclear, todas son parte de la locura de consumamos todos los recursos hasta que no quede nada. Y sobre Chernobyl, estimaciones colocan la cifra de muertos en unas 200.000 personas. Pero ¿cuántos americanos saben de una cifra que he mencionado en transmisiones previas? Que el cómputo final de muertes debidas a las más de 650 pruebas de armas nucleares llevadas a cabo en Nevada fue de unas 450.000 personas. Y no vemos a HBO haciendo programas especiales acerca de eso. ¿No es así? Los americanos quieren creer que su gobierno no hace cosas así. Esto no puede estar más lejano a la verdad. Hagamos un resumen de este extracto del sitio web Colapso de la Civilización Industrial. Un muy buen sitio web. A medida de que las inundaciones catastróficas, olas de calor y otros eventos de clima extremo continúan a multiplicarse e intensificarse, y a medida de que cada vez más personas comienzan a enloquecer, todo lo que podemos hacer es reírnos de lo absurdo de nuestro autoinfligido predicamento. Como se ha dicho muchas veces antes, las altas liberaciones de carbono del antropoceno son tan solo uno de muchos síntomas de un superpoblado mundo tecnocrático capitalista en persecución de recursos demasiado escasos, sean estos peces, agua potable o tierras arables. Nadie está pisando el freno en esta carrera hacia el abismo debido a que no hay nadie verdaderamente a cargo, excepto por la fría y amoral calculadora de ganancias corporativas y retornos de inversiones en la bolsa de valores. En una era de, entre comillas, peor de lo esperado y de, entre comillas, antes de lo que anticipábamos, el verdadero costo del colapso ambiental no puede ser completamente comprendido porque los humanos jamás han existido en un planeta que tiene 500 partes por millón de CO2 en la atmósfera, las que van en rápido aumento. Una cosa es sabida: la mayoría de las grandes extinciones masivas del planeta fueron causadas por desequilibrios en el ciclo del carbono, lo que sucedió lentamente, a lo largo de plazos mucho mayores de tiempo en comparación a lo que está sucediendo en el presente, y sin todas las demás presiones forzadas sobre el planeta por la especie humana. Todos los avances tecnológicos y las comodidades que hoy en día valoramos llegaron de la mano de un cada vez mayor costo ambiental, el cual hoy es imposible de reintegrar debido a que esencialmente hemos, entre comillas, vendido la granja, en términos de la estabilidad del Holoceno y de la bioquímica del planeta. No hay forma de salir de este grave problema mediante soluciones tecnológicas. No hemos construido una civilización durable. Hemos construido una civilización superficial y efímera, cegados por ilusiones de grandeza tecnológica y superioridad humana. Consideren eso. El colapso de la biosfera va a alimentar aún más la desesperación de la estructura de poder. Pregunta: ¿quiénes son actualmente los títeres en el teatro de la estructura de poder? Como siempre ha sido el caso, son aquellos que nunca tuvieron que participar de una guerra a título personal. Acerca de esto, aquí tenemos un reciente titular para considerar, de Newsweek y de otras fuentes. Trump y Bolton, ambos de los cuales esquivaron el servicio militar, están empujando a los Estados Unidos hacia una guerra con Irán. De este informe, el presidente esquivó servir en las Fuerzas Armadas en Vietnam luego de que su padre requiriera el favor de un doctor, quien escribió una nota diciendo que Trump no era apto para el servicio debido a que tenía juanetes en los pies. Bolton, a pesar de haberse unido a la Guardia Nacional durante la Guerra de Vietnam, admitió que luego de hacer esto se enroló en la Facultad de Leyes para evitar luchar en el conflicto. Pero ambas de estas personas están dispuestas a librar guerras en las que pueden morir millones. Y Obama no era distinto. Ni Bush ni Clinton. Son todos lo mismo. Todos
parte de la estructura de poder, todos parte de los cobardes que jamás tuvieron que luchar en conflictos, pero que están más que dispuestos a matar a millones. Ahora, consideren este informe relacionado, de múltiples fuentes. Análisis. Si Estados Unidos va a la guerra con Irán, Netanyahu será el principal sospechoso. ¿Quién es la cola que está meneando al perro? De este informe, el primer ministro de Israel, Netanyahu, es el único líder mundial que apoya de manera abierta la escalada de la campaña de Estados Unidos contra Irán. Clarifiquemos un poco más esta ecuación con este titular. La larga historia de falsas alarmas acerca de las supuestas armas nucleares de Irán por parte de Netanyahu. ¿Cuán larga que es esta historia y cuán corta la memoria de la población de este país? De este informe, Netanyahu ha sido muy vocal en sus advertencias públicas de los peligros de tal acuerdo, advirtiendo que le permitiría a Irán correr hacia la obtención de la bomba y que esto equivale a darle a ese país una licencia para construir armas nucleares. Pero, ¿por cuánto tiempo ha estado diciendo esto? Escuchen lo que dice el informe. Empero, vale la pena recordar que Netanyahu ha dicho esto antes. Hace más de 2 décadas, en 1996, Netanyahu habló ante el Congreso haciendo una oscura advertencia. Si Irán adquiere armas nucleares, esto puede presagiar consecuencias catastróficas, no solo para mi país, no solo para el Medio Oriente, sino para toda la humanidad. Esto fue hace 23 años. ¿Por cuánto tiempo ha transcurrido esta mentira? Irán jamás ha invadido a nadie en 230 años. Extractos finales del informe. Aún antes de este discurso ante el Congreso, en 1992, Netanyahu, entonces miembro del Parlamento israelí, le dijo a ese cuerpo que Irán estaba a 3 o 4 años de alcanzar la capacidad de tener armas nucleares. Hace más de 25 años, diciendo las mismas mentiras. ¿Cuándo va a ser que los americanos examinen la historia y vean a través de las mentiras del imperio? El conflicto y las matanzas en el Medio Oriente y en tantos otros lugares del mundo no se tratan de libertad, no se tratan de democracia, se tratan de obtener recursos para el imperio, se trata de poder y de control. Un verdadero patriota se enfrentaría a esa verdad, la reconocería. Eso es patriotismo. Respecto de esto, tenemos este extracto de un ensayo de John Whitehead, titulado América, llegó el momento de declarar tu independencia de la tiranía. En el invierno de 1776, en Valley Forge, Thomas Paine dijo lo siguiente: estos son los momentos que ponen a prueba el espíritu de los hombres. En esta crisis, el soldado veraniego, el patriota del buen tiempo, esquivarán el servicio de su país. Pero aquel que ahora se mantenga firme merece la gratitud de hombres y mujeres. La tiranía, al igual que el infierno, no son fácilmente vencidos. Pero tenemos este consuelo: cuán más difícil el conflicto, más glorioso el triunfo. Y el conflicto ahora consiste en enfrentarse a la verdad, que la población americana se enfrente a la verdad y abandone las mentiras. El certero artículo de Whitehead continúa diciendo: por ya demasiado tiempo hemos sufrido las injusticias de un gobierno que no tiene contemplación alguna por nuestros derechos ni por nuestra humanidad. Demasiado fácilmente aplacados y pacificados por la pompa de los manufacturados espectáculos como los fuegos artificiales del 4 de julio, desfiles militares, ritualizadas elecciones, los que no son más que pobres sustitutos para un gobierno representativo que respete los derechos de su pueblo. El pueblo americano ha elegido una y otra vez hacer la vista gorda a los excesos del gobierno y abusos de poder que son contrarios a todos y cada uno de los principios por los que los fundadores de este país arriesgaron sus vidas. Nos hemos hecho esto a nosotros mismos. Imaginen la sorpresa e indignación de los autores de la Constitución de descubrir estos que 243 años más tarde, el gobierno por el que arriesgaron sus vidas por crear se ha transformado en un estado policíaco militar, en el cual ejercitar nuestros derechos mediante el cuestionar de las acciones de nuestro gobierno es frecuentemente visto como una flagrante acción de desafío.
De hecho, de haberse escrito la Declaración de la Independencia en el presente, sus signatarios hoy serían considerados extremistas o terroristas, colocados en listas gubernamentales de personas a ser vigiladas, marcados para seguimientos personalizados de sus actividades y correspondencia, y potencialmente arrestados, detenidos indefinidamente, despojados de sus derechos y rotulados como combatientes enemigos. El peligro es real e inmediato. En las palabras de Edmund Burke, lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada. Para cerrar, ¿qué es lo que cada uno de nosotros elegirá hacer con el tiempo disponible? ¿Decidiremos enfrentar completamente a la creciente tormenta en el críticamente importante esfuerzo por dar la voz de alarma y cambiar de dirección? Despertar a las poblaciones a lo que está teniendo lugar, despertarlas al porqué de esto, es el salto más importante que podemos dar en la dirección correcta. Este es el momento en el que debemos reunir nuestro coraje y ponernos de pie por el bien mayor. Este es el momento en el que debemos decidir de qué estamos hechos y por qué estamos aquí. Visita las sugerencias para activistas en la página web de geoengineeringwatch.org para instrucciones específicas de cómo puedes ayudar tú. Si nos decidimos a no ceder ante la locura, colectivamente aún podemos hacer una diferencia para mejor. Haz escuchar tu voz. Haz que cada día cuente. Hasta la semana próxima. Les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.